Dios les bendiga a todos. Vamos en esta noche a continuar con el estudio que teníamos de el caso para el rapto pretribulación, parte 2. Y lo que estábamos haciendo era exponiendo los tipos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hacen referencia, mi amado hermano y amigo que me escucha, al rapto o arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años de tribulación. Amén. Vimos unos cuantos casos y hoy vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a continuar. Fíjense que no habíamos salido del Génesis y vamos a seguir en Génesis. Ahí tenemos la historia de José. José, mi amado hermano, es un personaje muy especial y es un tipo de Cristo. Allí está José. Ustedes conocen la historia que los hermanos de él le tienen envidia y lo vendieron a una banda de ismaelitas por 30 monedas de plata, que fue la misma cantidad por la cual vendieron a nuestro Señor Jesucristo, la que le dieron a Judas. Gloria a Dios. Allí ustedes saben, ya luego que se va a Egipto, resulta que él interpreta el sueño de Faraón, agregando la historia, ¿verdad? Él interpreta el sueño de Faraón. Le dice que va a haber 7 años de abundancia y que iba a haber 7 años de escasez. Y le dije, eso es lo que tienen que hacer para esos 7 años de escasez. Y lo que hace Faraón es que toma a José y lo pone como segundo en todo el reino de Egipto. Aleluya. Y entonces, aparte de eso, ¿qué hace Faraón? Le dice, y también aquí te vamos a dar a Asenat, que era la hija del sacerdote de On, del sacerdote. Y le dieron a ella como... ¿Y qué pasa después? Más adelante. Bueno. Fíjense que eso mismo, que José, que como un tipo de Cristo, cuando él se casa con quién? Se casa con Asenat, que es la hija del sacerdote de On. Y ella es egipcia. O sea, ella es gentil, que es un tipo de la iglesia. Ella no era hebrea, ella era gentil. Así que cuando llegan los 7 años, oiga bien, cuando llegan los 7 años de hambre sobre la tierra, que ya la estaba pasando mal por allá, el pueblo de Israel, Jacob con sus otros 11 hijos que quedaron allá. Allí está José en el palacio. ¿Con quién? Con su esposa allá, que era gentil. O sea, antes de que empezara ya los 7 años de hambre, ya estaba allá en el palacio. Y ese tiempo no pasaron ningún trabajo, porque estaban en el palacio allí y no pasaron hambre. Sin embargo, después que mientras van pasando ese tiempo de los 7 años ya, que se le está acabando la comida ya allá a Jacob con los hijos, ¿quiénes vienen a buscar ayuda después a José? Los hermanos de José, que vienen allá entonces en busca de alimento, que le dice, mira, ayúdanos porque no morimos. Así mismo va a pasar con el pueblo de Israel, que después en los 7 años de la tribulación, mis amados hermanos, ellos van a buscar a Jesucristo y Jesucristo lo va a salvar. Y esa es la historia, y es la historia que se repite, que se sigue repitiendo, y que Dios no está diciendo la misma historia con personajes diferentes, nos lo está mostrando, pero es lo mismo. Aleluya. Entonces, fíjese ahora lo que sucede con Moisés. Moisés es otro tipo de Cristo. Moisés, el Salvador de Israel, quien Dios usó para sacarlo de la esclavitud. Aleluya. Es en un momento Moisés está viendo que todos sus hermanos están riñendo, sus hermanos hebreos,
Y él lo separa. Y cuando lo separa, ellos le dicen a él, ¿y a ti quién te puso como príncipe y juez de nosotros? ¿Quieres hacer también como le hiciste con el egipcio que lo mataste? Y él, cuando escuchó eso, entendió que ya había sido descubierto lo que había hecho, porque fíjese que antes de eso, él, por defender al pueblo de Israel, a uno de sus hermanos que estaba siendo castigado por uno de los egipcios, ¿qué hizo él? Él agarró, vio que no había nadie y lo mató a ese egipcio y lo escondió en la arena. Pero ya se sabía el asunto, al otro día ya se sabía. Pero ellos le están diciendo, ¿y a ti quién te puso? ¿Quién te puso a ti de príncipe juez sobre nosotros? Porque pasó lo mismo, mi amado hermano, con Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a lo suyo, ellos no lo recibieron tampoco. No lo quisieron aceptar como el rey de Israel. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se fue. Se fue lejos y vino a parar por allá en Madián. Y cuando está por allá, ¿con quién se encuentra? Ya estando por allá. Lo primero que hace es que se encuentra con qué? Con una familia que es de 7 hermanas. 7 hermanas que están ahí, que van a dar de beber a las ovejas. Y resulta que van, se va y conviene con el padre de ellas para vivir con esa familia. Y el padre le da una de esas hijas como su esposa. Le dio una de sus hijas como su esposa, Séfora. Entonces Moisés se casa ¿con quién? Con una gentil de allá de Madián. Lo mismo que sucede con Jesucristo, que luego que lo rechazan los judíos, nace la iglesia. Se quede 7. Menciona la palabra, ese 7 se vive repitiendo. Sabemos que 7 es un número que representa la misma iglesia también. Pero ¿qué pasa después? Que Dios allí se le aparece a Moisés. Y ellos le dicen, mira, he visto el clamor de mi pueblo y quiero que tú vayas ahora allá para que los liberte. ¿Y qué hace Moisés? Quiero leerlo textualmente lo que dice la Biblia para que ustedes vean, porque esto es un detalle muy importante que a lo mejor nosotros pasamos por ahí. Oiga lo que dice. En Éxodo 2, verso 4, capítulo 4, verso 20. Yo saludando. Entonces, Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. ¿Escuchó bien? Les repito. Éxodo 4, verso 20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando Dios le dice que vaya y que rescate al pueblo de Israel, que lo saque de la esclavitud, ¿con quién va él? Con su mujer vaya a rescatarlo. Con su mujer ya le está casado con su mujer, que es lo mismo que va a pasar y lo mismo que el Señor nos está mostrando en toda esta historia antes de que venga esa redención para Israel, para sacarlo, para que ellos vuelvan a Dios. Ya la iglesia está con el Señor Jesucristo. Antes de que empiece esa tribulación, la iglesia está con Jesucristo y viene Jesucristo juntamente con la iglesia a rescatar a Israel. Esto es algo que el Señor nos está enseñando desde el Génesis. Para cuando llegue ya el momento, en cuando el Señor nos está mostrando la revelación, su revelación, ya nosotros tenemos que entender de qué se trata. Porque Dios nos está mostrando todo esto en toda esta tipología. Y sigue de la siguiente manera. Mire, ahora tenemos el caso de Ruth. Salimos de Génesis y seguimos, ahora vamos para Ruth. ¿Qué pasa con Ruth? Ruth era moabita. No era israelita. Ella era nuera de Noemí, que sí era israelita. Y ella estuvo casada con uno de los hijos de ella. Pero murieron todos y murió el esposo también de Noemí. Y estando
en una situación difícil allá ella en Moab, donde estaban. Vuelve entonces para su tierra, pero allí está en la historia, también está Boaz. Boaz es pariente de Noemí y Boaz es un pariente que puede redimir porque tiene los recursos, o sea, rico, y además tiene poder también con el cual él puede redimir. Entonces, ¿qué pasa? Que vos, ¿con quién se casa? Vos, que es un tipo de Cristo que sí puede redimir, que el Señor es nuestro redentor. ¿Qué hace vos? ¿Con quién se casa? Se casa con Ruth. Y se casa con Ruth, que es un tipo de la iglesia, que la iglesia es gentil, se casa con Ruth, y ¿qué hace además de eso? Le restaura todas las tierras a Noemí, su pariente. Es la misma historia, mis amados hermanos, con personajes diferentes, que el Señor nos está mostrando a todo lo largo de la historia. Dios utilizó todas estas historias para mostrarnos algo. Y lo grande del caso, mi amado hermano, es que Dios todo esto lo tenía planificado desde el principio. Y fíjense que todos estos eventos que han estado haciendo todas estas personas concuerdan con lo que el Señor está mostrando, ¿no? Lo que es su plan de salvación para toda la humanidad. El Señor no quiere que nadie perezca, quiere que todos vengan a arrepentimiento. Pero Dios va a salvar a aquellos que le acepten a Él y acepten su plan de salvación. El Señor nos está mostrando. Y cuando suene la trompeta, mi amado hermano, la iglesia va a ir a reunirse con el Señor Jesucristo. Y pasan estos 7 años de tribulación y venimos con el Señor Jesucristo luego al final para rescatar a Israel. Porque el propósito de la gran tribulación, escuche bien, el propósito de la gran tribulación no es para malpasar a la iglesia, sino para salvación de los judíos. La promesa que Dios hizo desde el principio a sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Hay una promesa y Dios no rompe sus promesas. Y Dios va a salvar a Israel. Porque de Sion vendrá el libertador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver, mis amados hermanos, vamos a trasladarnos ahora a los reyes. A Segunda de Reyes hay algo aquí que sucedió con un relato sobre una tsunamita. Aquí está Eliseo, que en un momento revivió el hijo de una tsunamita. Y yo quiero leerle ahora en Segunda de Reyes 8 lo que sucedió. Oiga lo que dice. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ahí vemos de nuevo los 7 años. Hermano, cuando llegamos ya al final, que el Señor Jesucristo nos dice qué es lo que va a suceder, ya hace tiempo que nosotros conocemos la historia, porque nos lo está repitiendo, desde el Génesis nos lo está repitiendo. 7, no pueden ser ni 2 años de hambre, ni 3, 7 años. Así mismo como pasó en Egipto, así viene y pasa también. Y dice 7, se repite. Bendito sea Dios. Vete a donde puedas. Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios dijo. Y más para adelante, ahora, en el verso 3 dice: y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Verso 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir
vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. A mí me encanta la coincidencia que hay en la palabra del Señor. Y no es coincidencia, son diosidencias. La coincidencia veo porque es que mientras Giesi le estaba hablando al rey, que el rey le está diciendo, mira, dime todas las cosas grandes que hizo Eliseo, porque Giesi era criado de Eliseo. Dice, dime, cuéntame las cosas que había hecho Eliseo. Y le estaba contando que le había hecho revivir al hijo de una mujer. Y mientras se lo está contando, ahí entra la mujer con el hijo. Y mire lo que dice. Aleluya. Qué coincidencia, ¿verdad? Entonces Giesi dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Gloria a Dios. Quiere decir que ya recibió su tierra para atrás al término de los 7 años, porque ya se fue de los 7 años porque venía el hambre, pero ya no pasó hambre tanto por allá. Es lo mismo, la misma historia, mi amado hermano, que Dios nos pone a salvo antes de que pase la tribulación, pero Israel, que estaba allí en el pueblo, en la ciudad, Israel pasó esos 7 años de hambre. Se vive repitiendo la historia, mi amado hermano. Entonces, pero cuando viene para atrás, fíjese, ¿qué hace el rey? Le dice, devuélvale todo lo que tenía. Y los frutos que tenía que produjo durante esos 7 años. Quiere decir que se lo dio con retroactivo. Aleluya. Mire, mi amado hermano, yo no sé por qué la gente no cree en la palabra de Dios. Dios es demasiado maravilloso, Dios es extraordinario, Dios es omnipotente, aleluya. ¿Cómo alguien cómo va a orquestar todo esto en todas estas historias, en toda la historia de cada una de estas personas? Y eso es solamente una sola de las partes, porque hay más. ¿Cómo es posible para anunciar lo que iba a venir? Porque todo eso tiene que ver con Jesucristo, completamente, aleluya. Así que mire, para terminar, ya se nos ha acabado el tiempo. Le digo que cuando alguien quizás le diga a usted, no, que la iglesia pasa por toda la tribulación y al final, entonces es que viene, que pasa el arrebatamiento al final de los 7 años. No puede ser, porque mi hermano tiene que tener una consistencia con los tipos que se mencionan en la Biblia. Así como pasó con José, así como pasó con todos estos, hasta con Noé, con todo lo que hemos visto. Y aún faltan más, porque si hablamos de Esther, si seguimos hablando de los profetas, mi amado, en todo, Dios nos estaba mostrando todo esto. Así que no tema, porque el Señor nos ha preparado a nosotros. ¿Sabe para qué? Para redención y vida eterna. Ahora, el que se encuentre fuera de Dios, sí va a tener que pasar por tribulación. Y eso sí va a ser penoso. Aleluya. Pero para todos los que están esperando en Jesucristo, todos, porque Él vino para salvación de todos, para todo aquel que cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna, va a ir a morar con el Señor y estará en las bodas del Cordero cuando el Señor venga, que suene la trompeta. Así que, mi amado hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.